Observemos el paisaje de una subestación de extra alta tensión, un nodo crítico en la vasta red que transporta energía a través de países y continentes. Líneas de transmisión suspendidas en torres monumentales operan a voltajes sobrecogedores de 500.000 voltios o más, una cifra casi 4.200 veces mayor que la de un enchufe doméstico. A estos niveles el voltaje no es solo un número, es una fuerza formidable capaz de saltar varios metros por el aire. Para controlar, proteger y facturar la energía que fluye a través de estas arterias eléctricas, necesitamos escuchar su pulso, es decir, medir su potencial eléctrico con una precisión infalible. ¿Cómo se logra esta hazaña de forma segura y económicamente viable? La respuesta se encuentra en dos familias de dispositivos de instrumentación: los transformadores de potencial inductivo y los capacitivos, los traductores silenciosos que convierten el ruido de alto voltaje en un susurro comprensible para nuestro sistema de control. Un transformador de potencial PT, también conocido técnicamente como transformador de tensión VT, por Voltage Transformer, es un instrumento de precisión diseñado para un único propósito: reducir un alto voltaje de un sistema de potencia a un nivel bajo y seguro, manteniendo una proporcionalidad y un ángulo de fase exacto. Para visualizar su función podemos recurrir a una analogía de palanca mecánica. Imaginemos que queremos mover un objeto pesado, la carga de medición, una distancia muy pequeña y precisa. Podríamos usar una palanca larga y robusta. Aplicamos una fuerza mínima en el extremo largo de la palanca, el lado de alto voltaje, con muchas vueltas en su bobina, para producir una fuerza mucho mayor, pero con un movimiento muy corto y controlado en el extremo cercano al punto de apoyo, el lado de bajo voltaje, con pocas vueltas. El transformador de potencia opera de manera similar, empleando el acoplamiento magnético para aplacar el voltaje hacia abajo, típicamente a un voltaje estandarizado y seguro de 120 a 110 voltios. Esta tarea fundamental de interpretar el voltaje se puede lograr a través de dos filosofías de diseño distintas, dando lugar a dos tipos principales de transformadores de potencial que encontramos en las subestaciones. El primero es el transformador de potencial inductivo, VT, un diseño clásico directo basado puramente en la inducción magnética. El segundo es el transformador de tensión capacitivo, CVT, un diseño más complejo y elegante que combina división de tensión capacitiva con inducción magnética. La elección entre uno y otro no es arbitraria, sino una decisión de ingeniería crucial dictada por el nivel de voltaje, el costo, el tamaño y la necesidad de funcionalidades adicionales. Ambos son pilares de la fiabilidad de la red, pero cada uno brilla en circunstancias diferentes. El transformador de potencial inductivo VT es en esencia un transformador convencional de una calidad y precisión excepcionales. Consiste en un devanado primario con un gran número de vueltas conectado directamente a la línea de alta tensión y un devanado secundario con un número mucho menor de vueltas que alimenta los instrumentos de medición y los relés. Ambos devanados están acoplados por un núcleo de hierro laminado. Su funcionamiento es una aplicación directa de la relación de transformación. El voltaje secundario es igual al voltaje primario por el número de vueltas del secundario dividido entre el número de vueltas del primario. Su diseño es robusto y ofrece una respuesta transitoria excelente, lo cual lo hace ideal para mediciones precisas de ingresos o facturación, y para sistemas de protección que requieren una réplica fiel de las distorsiones de onda de voltaje durante una falla. Sin embargo, su principal limitación es la escalabilidad. A medida que el voltaje del sistema aumenta por encima de los 230 kilovoltios, el aislamiento necesario para el devanado primario se vuelve inmenso. Requiere tanques enormes llenos de aceite dieléctrico, lo que dispara su peso, tamaño y costo a niveles prohibitivos. Aquí es donde el transformador de tensión capacitivo CVT emerge como una solución ingeniosa y económica para los sistemas de extra alta tensión. Su operación es un proceso de dos etapas que podemos entender con una analogía de una cascada de medición. Primero, en lugar de enfrentar la altura total de la cascada, el alto del voltaje, de una vez, instalamos un divisor. Este consiste de dos condensadores en serie C1 y C2, conectados desde la línea de alta tensión a tierra. C1, cercano a la línea, es de baja capacitancia y C2, cercano a tierra, es de alta capacitancia, formando un divisor de tensión que extrae una fracción pequeña y manejable de voltaje total, típicamente entre 10 y 20 kV. Este es el primer paso de reducción, y como los condensadores de alto voltaje son significativamente más baratos y ligeros que un devanado primario masivo, el ahorro es sustancial. El voltaje intermedio obtenido del divisor capacitivo no es perfecto para la medición directa, ya que presenta un desfase y es sensible a la carga conectada. Aquí interviene la segunda etapa del CVT. Este voltaje alimenta una unidad electromagnética en la base del dispositivo. Esta unidad contiene un reactor de sintonización, una bobina, que actúa como un compensador inductivo para cancelar el desfase introducido por los condensadores del divisor, asegurando que el voltaje final esté perfectamente en fase con el voltaje de la línea. Inmediatamente después del reactor, un pequeño transformador de potencia inductivo realiza el paso final de reducción,
de por ejemplo 10 kV a 120 voltios, además de proporcionar aislamiento galvánico entre la red de alta tensión y los circuitos de control. Así, el CVT combina la economía de la división capacitiva con la precisión final de la transformación inductiva. La elección entre VT y CVT se define claramente por el nivel de tensión y funcionalidad requerida. Los transformadores de potencial inductivo VT son la opción preferida y más extendida en sistemas de media y alta tensión, generalmente hasta 138 kV o incluso 230 kV. Su simplicidad, robustez y fidelidad en la reproducción de la forma de onda los convierten en una herramienta de elección para puntos de facturación comercial, donde la precisión es primordial, y para la protección de equipos críticos donde la respuesta transitoria rápida es esencial. Su presencia es un signo de ingeniería conservadora y de alto rendimiento en los niveles de voltaje, donde su tamaño y costo aún son manejables. Por otro lado, los transformadores de tensión capacitivo CVT son los reyes indiscutibles de los sistemas de extra alta tensión, a partir de 230 kV y hacia arriba. Su principal ventaja es el ahorro económico y de espacio, pero además los CVT ofrecen una ventaja multifuncional que los VT no pueden igualar. El punto de conexión entre los dos condensadores del divisor C1 y C2 proporcionan un punto de acoplamiento ideal para inyectar y recibir señales de comunicación de alta frecuencia entre 30 a 500 kHz directamente sobre la línea de alta tensión. Esta tecnología, conocida como onda portadora sobre líneas de potencia, permiten transmitir datos de teleprotección, telemetría y comandos de control entre subestaciones distantes usando la propia línea de potencia como medio de comunicación. Por lo tanto, un CVT no es solo un dispositivo de medición, sino también una puerta de enlace de comunicación vital para las operaciones de la red. Entonces, tanto los transformadores de potencia inductivos como los capacitivos desempeñan un papel insustituible de interpretación en el diálogo entre la fuerza bruta de la alta tensión y la inteligencia de nuestro sistema de control. Son los sentidos que otorgan vista a la red. El VT, con su linaje de transformador puro, ofrece una simplicidad y precisión inigualable en los rangos de voltaje donde es factible. El CVT, por su parte, representa una optimización de ingeniería para los desafíos de extra alta tensión, sacrificando una fracción de la respuesta transitoria ideal a cambio de enormes beneficios en el costo, tamaño y, crucialmente, una doble funcionalidad como puerto de comunicación. La coexistencia de estas dos tecnologías en nuestras redes eléctricas es un testimonio de cómo la ingeniería adapta sus soluciones para encontrar el equipo perfecto entre rendimiento, economía y funcionalidad en cada segmento del vasto espectro de la ingeniería eléctrica. Una forma excelente de afianzar estos conceptos es observar fotografías de subestaciones eléctricas. Los transformadores de potencial inductivo VT suelen ser estructuras más bajas y anchas, parecidas a tanques de acero sobre aisladores. En contraste, los transformadores de tensión capacitivos son inconfundibles, estructuras muy altas y esbeltas compuestas por una pila de aisladores de porcelana o poliméricos que alojan los condensadores en su interior, con una caja metálica en la base que contiene la unidad electromagnética. Bueno, creo que es suficiente por el momento. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video.